Acá recién, agregando el quinto término, logré un error porcentual menor al 0,05% que es mi tolerancia, entonces decíamos que este es el valor que yo voy a utilizar. Y como habíamos dicho que tenía que tener 3 cifras significativas, voy a truncar el número, entonces me va a quedar 0,182. Ese es mi valor aproximado con 3 cifras significativas. ¿Bien? ¿Alguna duda con ese ejercicio? Bien, seguimos. En el mismo ejercicio, no, los términos que yo voy agregando mejoran la aproximación, ¿sí? Por ahí, las funciones, cuando tengan funciones como seno y coseno, bueno, las logarítmicas por ahí también, pero más que nada les va a pasar con las funciones seno y coseno. Van a ver que siempre les va a tocar que un término es positivo, otro negativo, uno positivo, otro negativo, otro es cero. Van a ir, como ir y volver todo el tiempo, hasta que pero siempre van a tender a que mejore la aproximación, ¿sí? Pero sí puede ser tranquilamente que los términos evaluados den negativos, ¿sí? Bien. El mismo ejercicio les pide estimar el error cometido con su aproximación, ¿sí? Esto es un concepto bastante teórico que se nos mencionó Marcelo en el teórico, pero se los repito. Cuando nosotros truncamos la serie en el término sexto de la serie de Maclaurin, ¿sí? Como hicimos recién, nosotros agarramos en la derivada del quinto orden, ¿sí? En nuestro término 5, ahí truncamos nuestra serie, ¿bien? Y dijimos que nuestra aproximación era esta de acá, ¿sí? Con estos términos, con esos 5 términos, nosotros calculamos un valor aproximado del valor del logaritmo de 1,2, que es este de acá, ¿bien? Pero nosotros cuando truncamos, ¿bien? Cuando truncamos la serie, tiramos infinitos términos de la serie. Ustedes recuerden que la serie de Taylor tiene infinitos términos, y yo voy a utilizar algunos de ellos, los primeros. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en esta aproximación, como les decía, utilizamos hasta la derivada de quinto orden, ¿sí? De acá, y el resto de los términos que vienen después en la serie los truncamos, los cortamos, no los usamos. ¿Sí? Entonces, todos esos términos desechados, ¿sí? Representan el error. Van a ver que ustedes, nuestro valor aproximado tiene un error respecto al valor verdadero, ¿sí? ¿Cuál es el error? Y todos esos términos que nosotros desechamos, porque nosotros, nuestro valor aproximado, ¿sí? Se va a ir aproximando cada vez más al valor verdadero a medida que yo voy agregando más términos de la serie, ¿sí? Entonces, cuando yo corto, trunco la serie de Taylor, todos esos términos que desechamos representan este error cometido en la aproximación. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero calcular el error cometido en mi aproximación, no puedo calcular infinitos términos, no puedo, porque yo nunca voy a poder calcular todos esos términos que descarte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el error cometido en nuestra aproximación, simplemente calculando el término que le sigue a donde nosotros cortamos, ¿sí? Como en nuestro ejercicio particular, nosotros truncamos en el quinto término, ¿sí? Es decir, en el de la quinta derivada, ¿bien? Ahí después se los voy a corregir. En este caso, ustedes van a calcular el término que sigue, que no lo incluyeron en nuestra serie de Taylor, no lo incluimos, pero es el que sigue, y ese va a ser el error que nosotros vamos a considerar como el cometido en nuestra aproximación, ¿sí? Entonces, sencillamente lo que hacen es calcular el término que sigue, que es de acá, 1 sobre 6 factorial por la sexta derivada por el paso a la sexta, y calculan cuánto les da, ¿sí? 1 sobre 6 factorial es 1 sobre 720, ¿sí? La sexta derivada, la habíamos calculado, era 24 sobre x a la quinta, que es 24 sobre a a la quinta. En nuestro caso, sí. No se confunden el número de términos que nosotros ponemos acá. Ustedes recuerden que acá, este es el quinto,
porque ustedes desecharon el primer término que era el de orden 0. ¿Sí? Entonces, no se confunden con esto. ¿Bien? Cuando yo hablo de las derivadas de orden, me refiero a, el primer término sería de orden 0, el segundo término, que es este, sería de orden 1, el tercer término es de orden 2, y así sucesivamente. Acá hay un error, por eso les digo, después se los voy a modificar, se los modifico ahora, así lo ven. Ustedes acá tienen, en nuestro ejercicio se llegó con el quinto, sería el sexto término de la serie. Es el sexto término de la serie, pero nosotros lo llamamos quinto, ¿sí? ¿Por qué es el sexto término? Esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Ustedes acá usaron el sexto término, fíjense, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término. Llegamos con el sexto término de la serie. Lo que pasa es que nosotros a ese término lo nombramos como 5, porque descartamos el primero. ¿Se dan cuenta? Pero este sería el sexto término de la serie. ¿Bien? Entonces, como es nuestro sexto término de la serie, descartamos el séptimo en adelante. Por eso acá yo les digo que calculamos el error como el séptimo término. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Entonces, calculan el séptimo término, de acá, el de la sexta derivada, y les da que es, cuando lo evalúan, este es el valor de ese término, y esto que les da acá, 0,00011, ese es el error cometido en mi aproximación, ¿sí? Se lo considera de esa manera, ¿sí? Como no voy a poder calcular los infinitos términos de la serie que yo descarté, solamente voy a calcular el que le sigue, que en este caso es este de acá, y digo que ese es el error de la aproximación. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? En el caso de los valores que les da acá evaluados, sí, pueden hacer un corte simétrico o no. En realidad no es tan determinante acá el corte que hagan, porque por eso es que usamos 6 cifras decimales, ¿sí? Justamente para que ustedes hacen un redondeo simétrico, o si hacen no redondeo simétrico, si truncan, de lo mismo. Lo que no pueden hacer redondeo simétrico es cuando ustedes me dicen, este es el valor truncado de la serie de Taylor. Ahí tienen que truncar. Acá pueden hacer redondeo simétrico o no, es indistinto, ¿sí? Simplemente estamos calculando un error, no hay problema con eso. ¿Se entiende? A donde no pueden hacer redondeo simétrico es en este valor, eso quiero que quede claro. Este valor trunco, nunca hagan un redondeo simétrico, ¿sí? Acá trunco, corto en 3 cifras, ¿sí? Bien, acá tienen otro ejemplo que en realidad no lo tienen en la guía. En la guía tienen uno parecido, pero no es el mismo, ¿sí? Les dice aproximar la función x seno de x mediante el desarrollo de la serie de Taylor centrada en A0, es decir, es Maclaurin, en definitiva, en x igual a pi sobre 6 con 2 cifras significativas. Bien. Uso 6 cifras decimales. Acá en este caso, fíjense, tengo que A vale 0, entonces es una serie de Maclaurin, ¿sí? Este valor en 0 más este primer valor en 0 por x, más un medio factorial por la segunda derivada valorada en 0 por x cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, el paso, como A es 0, el paso es simplemente el valor de x, uso de 6. Tengan mucho cuidado con estos ejercicios cuando trabajen, de tener la calculadora configurada en radianes. Porque si ustedes tienen la calculadora configurada en grados, les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, para hacer estos ejercicios tienen que tener la calculadora configurada en radianes, ¿sí? Y acá en este caso les dice que solamente vamos a pedir 2 cifras significativas, ¿bien? Esta es una función, este es un tipo de ejercicios donde requiere un manejo de derivadas más complejo, ya que es una función compuesta, ¿sí? Es x por seno de x, ¿sí?
Entonces yo les voy a mostrar dos formas de realizar este ejercicio, ¿sí? Una es la forma que ustedes tendrían a hacer, haciendo la derivada de u por b, que su derivada es la derivada de u por b más la derivada de b por u, ¿sí? Porque ustedes ahora tienen dos funciones, x y seno de x. Esta es la forma más, digamos, rebuscada de resolverlo, y después les voy a mostrar otra forma de resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Lo vamos a empezar con la forma tradicional. Entonces, bueno, nos pedían dos cifras significativas. Acá tenemos la tolerancia que vamos a buscar. Como n vale 2, me va a quedar 0,5 por 10 a la 2 menos 2, que es 0,5. Ese va a ser mi corte. Yo voy a hacer y agregar términos hasta lograr un error relativo porcentual menor a 0,5%. ¿Sí? Y voy a tener solamente dos cifras significativas en este caso. ¿Sí? Porque el ejercicio me pide dos cifras significativas. ¿Bien? A vale 0 y x vale pi sobre 6. Esos son los datos que tengo que usar. Entonces voy a calcular las derivadas. La función es x por seno de x. La primera derivada sería la derivada de x, que es 1, por la que sigue como está, seno de x, más x como está, por la derivada de seno, que es coseno. Bien. La segunda derivada sería, acá tengo dos términos. En el primer término la derivada de seno es coseno, este de acá. Y acá voy a tener u por b. Entonces voy a hacer la derivada de x, que es 1, por coseno de x, y después voy a hacer x por la derivada de coseno, que es menos seno. Me va a quedar menos x por seno de x. Estos dos términos son semejantes, entonces x más x es 2 coseno de x menos x seno de x. ¿Bien? Y ahí tienen el resto de las derivadas para que ustedes luego las vean y corroboren que dan eso. Pero bueno, la idea es que ustedes calculen más o menos 6 derivadas. Yo acá calculé 7, pero más o menos siempre empiecen con 5 derivadas más o menos. ¿Bien? Y van a necesitar la serie de Maclaurin, porque en este caso como a vale 0, utilicemos Maclaurin. Entonces vamos a hacer f evaluada en 0, más la primera derivada evaluada en 0 por x, porque como a vale 0 me va a quedar x menos a, que es x, más la segunda derivada y así sucesivamente. Y acá les queda armada la tabla. Voy por pasos. Entonces, el primer término de la serie es la función evaluada en a, la función evaluada en 0. Me va a quedar 0 por seno de 0, que es 0. ¿Bien? Acá les pongo un alto porque fíjense que este término no cuenta en la serie porque vale 0. Recuerden que los términos nulos no cuentan en la serie. Entonces les voy a mostrar cómo les queda la tabla que ustedes tienen que presentar. ¿Sí? Cuando voy al segundo término, que me daba era la primera derivada, seno de 0 más 0 por coseno de 0 también me da 0. O sea que este término también me da 0. Tampoco va a contar en la serie. Recién cuando voy al tercer término de la serie, que es de acá, ustedes van a tener la segunda derivada evaluada en 0, y les va a quedar 2 por coseno de 0 menos 0 por seno de 0. Coseno de 0 es 1, ¿sí? Y 2 por 1 es 2. ¿Escribamos bien? Les va a dar 2. Todo esto te les va a quedar 0. Entonces ese término no se les va a anular y les va a quedar un medio factorial por 2 por x cuadrado, que es esto de acá. Ese va a ser mi primer término que va a contar en la serie. Este de acá, 0,274156. Fíjense que utilizo 6 cifras decimales. Acá es lo que preguntaba el compañero, si ustedes ahí podían hacer un redondeo simétrico. Sí, ahí no hay problema que hagan, pueden hacerlo o no, el redondeo simétrico. Esta es la razón por la cual usamos 6 cifras significativas. Justamente, yo redondeé acá simétricamente o no, como me voy a quedar con 3 cifras de acá, los errores que yo cometa acá atrás no van a importar, ¿sí? Por eso que acá es indistinto si ustedes hacen redondeo simétrico o no. Les aconsejo que hagan ahí redondeo simétrico, pero si no lo hacen van a llegar a lo mismo, ¿sí? Bien, cuando calculo el error relativo porcentual, en ese caso no lo voy a poder calcular, porque como es el primer término de la serie, no tengo valor anterior, porque los valores ceros no cuentan, ¿sí? Como no tengo valor anterior, acá no van a poder calcular el error relativo porcentual, ¿sí? Voy al otro término, la tercera derivada sobre 3 factorial por x al cubo. La tercera derivada me da 0, es decir que el cuarto término también es nulo, no va a considerarse. Voy al otro, al quinto término, que es el de cuarto orden, este de acá. La cuarta derivada evaluada en a me da menos 4. ¿Bien? Recuerden que a vale 0.
Entonces voy a hacer menos 4 sobre 4 factorial por x, que en este caso es pi sobre 6 a la cuarta. Ese término les da menos 0,012527. Como es no nulo, esto sí lo cuento. A este término le sumo lo anterior, me va a dar este de acá, 0,261629. Y recién acá voy a poder calcular mi primer error relativo porcentual. Que hago valor nuevo, 0,261629, menos el viejo, que es este de acá, sobre el nuevo. Y me da que el error relativo porcentual es 4,79. ¿Ahí termina? No. Dijimos que nuestra tolerancia en este caso es 0,5. Voy a tener que seguir. El término que me sigue me da 0 de nuevo. Ese no cuento. Voy al otro. Me da que es 6 la derivada. Cuando calculo 6 sobre 6 factorial por x a la 6, que x es pi sobre 6, me va a dar este valor. Y a ese valor le sumo el 0,261629. Ahí voy a obtener este valor de acá. Cuando calculo el error relativo porcentual, me da valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo, 0,07. Como este, ¿qué 24? ¿Qué 24, Lucía? Ah, ese 24 es el 4 factorial. 4 por 3 por 2 por 1 es 24. ¿Sí? Y el 720 sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Bien? Acá son factoriales. ¿Sí? Es 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando hago esta última iteración, obtengo que el error relativo porcentual es 0,07, y como este error está por debajo del 0,5, porque recuerden que acá usamos dos cifras, por eso me da 0,5, como está por debajo, ahí corto. ¿Qué significa? Que me voy a quedar con este número. Fíjense que acá les pasé la tabla en limpio. Solo voy a dejar en la tabla los 3 términos que no son nulos. ¿Sí? Entonces, en realidad mi tabla me quedaría así. Mi primer término válido sería el de segundo orden, el segundo es el de cuarto orden y el tercero es el de sexto orden. ¿Sí? Y mi valor va a ser 0,26. Corto en dos cifras significativas, que es lo que me asegura Scarborough que ese va a ser, me asegura que esas dos cifras van a coincidir con el valor verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, se fijan, acá les muestro el valor verdadero de lo que les daría pi sobre 6 por seno de pi sobre 6, les da este valor, y fíjense que coinciden las dos. También coincide la tercera cifra, fíjense que el 1 también coincide. Por eso Scarborough es conservador. Al menos dos cifras van a coincidir en este caso. Pero puede ser que haya otras que también. ¿Sí? En este caso hay 3 cifras que coinciden. ¿Se dan cuenta? Pero, como yo no voy a tener nunca el valor verdadero, ustedes se quedan con las dos cifras, 0,26. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, seguimos entonces. Este mismo ejercicio, sí, si el ejercicio siguieran, ustedes cada vez van encontrando más cifras significativas que coinciden. ¿Sí? Si ustedes, este mismo ejercicio lo pueden hacer de otra forma, que es, si saca adelante en realidad, una forma de hacer este tipo de ejercicios cuando ustedes tienen una función polinómica multiplicada por una función trascendente, ¿sí? O una función polinómica una función trascendente sobre una función polinómica. Hay otra forma de trabajar que es más sencilla, ¿sí? Cuando yo digo función trascendente, una función trascendente es una función que no sea polinómica, ¿sí? Entonces, una función trascendente puede ser, por ejemplo, el seno de x, coseno de x, logaritmo de x, ¿sí? E a la x. Bueno, todo ese tipo de funciones son funciones trascendentes porque no son de la forma polinómica, ¿sí? Entonces, como en este caso, ustedes tienen x por seno de x, yo puedo ver esta función como un polinomio multiplicado por una función trascendente, en este caso de acá. Es un polinomio de grado 1 multiplicado por una función trascendente. Una de las formas de resolverlo es la que vimos recién, haciendo las derivadas por la regla de la cadena, u por b más b por u, ¿sí? Esa es una forma. Y otra forma más sencilla, especialmente para aquellos que muestren las derivadas, es la que sí les voy a mostrar acá.
Cuando ustedes tienen, es otra forma de resolver el mismo ejercicio, ¿sí? ¿Por qué lo puedo hacer? Porque ustedes en este caso tienen un polinomio multiplicado por una función trascendente. Entonces, en este caso, lo que se hace es considerar un polinomio por la función trascendente. Yo en este caso la función trascendente le voy a llamar g. En este caso es el seno de x, ¿no? Entonces voy a trabajar con las derivadas de la función trascendente, ¿sí? En este caso la función seno. Mi función trascendente es seno de x. La primera derivada es coseno, la segunda es menos seno, la tercera es menos coseno, y así sucesivamente. Fíjense que las derivadas son mucho más sencillas, porque yo en lugar de hacer u por b más b por u, hago directamente solo las derivadas de la función trascendente, que es la del seno. Entonces, esa es la simplificación del ejercicio, ¿sí? Entonces, de ahora en más, yo, la serie de Taylor, ¿cómo la voy a desarrollar en este caso? El polinomio, que en este caso es x, por la función valuada en cero. Fíjense que en definitiva yo lo que hago en la serie de Taylor, la función valuada en cero más la primera derivada valuada en cero por x, más la segunda derivada sobre 2 factorial por x cuadrado, pero a cada término le voy a multiplicar ese polinomio que acá no consideré, ¿sí? Es decir, polinomio por g valuada en cero, más polinomio por la primera derivada valuada en cero por x, más el polinomio por lo que voy a hacer a cada término, después agrego esa x que acá no consideré. Y vamos a ver que esta aproximación que hacemos nos va a conducir a los mismos resultados que estuvimos recién. Entonces, fíjense, hago la tabla, el primer término de la función g, ¿sí? Que es la seno, la función trascendente, seno evaluado en 0 es 0, ¿bien? El término evaluado, fíjense, que va a ser x por seno de 0. X por 0 es 0, ¿sí? O sea, ese término también le va a quedar 0, no cuenta en la serie de términos. Voy al que viene. El que viene, fíjense, el segundo término, la primera derivada evaluada en 0, de acá. Coseno de 0 es 1. 1 por x, O sea, este es que x, por esto que es 1 por x. Entonces va a quedar 1 por x cuadrado, es 1 por pi sobre 6 al cuadrado, porque en este caso x vale pi sobre 6. De ahí obtienen 0,274156. Ese es el primer término válido que, en este caso, yo no puedo calcular el error relativo porcentual porque no tengo valor anterior. Voy al término que sigo. La segunda derivada de la función trascendente era menos seno de 0, menos seno de x, que es menos seno de 0 en este caso de a. Como es nulo, no cuenta. Voy al que sigue. La tercera derivada. Acá, menos coseno de 0 en este caso porque a vale 0. Menos coseno de 0 es menos 1, ¿sí? Entonces les va a quedar, fíjense acá. Bueno, acá no está, pero ustedes acá tendrían el polinomio por la tercera derivada sobre 3 factorial por x al cubo. ¿Bien? Esto que tienen acá. X, que es el polinomio, por la tercera derivada valuada en a sobre 3 factorial por x al cubo. ¿Sí? X por x al cubo es x a la cuarta, que es el pi sobre 6 a la cuarta. ¿Sí? La tercera derivada da menos 1 sobre 6, que es el 3 factorial. Y ahí sacan que este término les da menos 0,012527. Ese término le suman el anterior, les va a dar este valor. Y acá van a poder calcular el error relativo porcentual haciendo valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo. ¿Sí? Generalmente nosotros les damos eso, pero siempre tengan en cuenta que si yo les pido, por ejemplo, un ejercicio que tenga 3 cifras significativas, si yo les pido 3 cifras significativas, ustedes al menos trabajen con 6 cifras decimales. O sea, en el caso de que yo no les dé, generalmente lo damos en los parciales y en los finales, pero en el caso de que no se les dé, ustedes deberían poder más o menos fijarse. Si les pide una cifra significativa, con que hagan 3, 4 cifras decimales, está bien. Si se les piden 4 cifras significativas, van a tener que tratar de hacer 7, 8 cifras decimales, más o menos. ¿Sí? Ante la duda, siempre hacen de más. ¿Sí? Porque ¿a dónde van a tener el problema? Si ustedes usan menos cifras significativas de las que deberían, en algún momento les va a quedar tan parecidos los valores que les va a dar que el error es 0. Entonces, por ejemplo, si yo acá hubiese usado 2 cifras significativas,
cuando yo hago este y este, la diferencia acá entre 0.26 y 0.27 les hubiese dado que el error es 0.01. ¿Sí? Entonces, ahí hubiesen hecho una mala aproximación, muy mala aproximación de hecho. Entonces, por eso, cuando se les piden dos cifras significativas, o tres, entre 2 y 3 cifras significativas, ustedes van a tratar de usar 6 cifras decimales. Si se les piden 4 cifras significativas, traten de usar 7, 8 cifras decimales, más o menos. Pero no se dan problema porque generalmente se les da ese dato. ¿Sí? Bien, cuando llegamos a la última acá evaluación, llegamos a la tolerancia de 0,07. Recuerden que en este caso nuestra tolerancia era 0,5, porque eran 2 cifras decimales. Como acá es menor ese valor, ahí corto. ¿Sí? La tabla que ustedes tienen que presentar es esta de acá, porque recuerden que los términos no nulos no los considero. ¿Sí? Y fíjense que obtienen exactamente lo mismo que con el caso anterior. O sea, es el mismo ejercicio por 2 métodos diferentes que obtengo exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que les muestro acá, en la segunda parte, es una forma más fácil de resolverlo siempre y cuando yo tenga un polinomio multiplicado por una función trascendente o una función trascendente dividido en polinomio. Sí. No, Gabriel, o sea, esto lo pueden utilizar siempre y cuando tengan si tienen que aplicar la serie de Taylor en una función compuesta, donde ustedes tengan una función trascendente por o dividido un polinomio. ¿Sí? Lo pueden aplicar en este segundo caso, sin problema. Bien. Bien, y vamos a la última parte, un poco más teórica por ahí. Todo lo que vimos hasta recién de la serie de Taylor se usa para aproximar funciones, ¿sí? Pero otro de los usos que tiene esta serie de Taylor es para derivar funciones numéricamente, que es lo que se conoce como diferencias finitas. En realidad no será un problema si no termina de quedar claro hoy, porque diferencias finitas es el tema de una unidad completa más adelante, ¿sí? Bien, ustedes en el teórico vieron que a través de la serie de Taylor pueden llegar a lo que son estas expresiones de la primera derivada, que había 3 tipos de expresiones diferentes. La primera derivada, la primera diferencia finita dividida hacia adelante, la dividida hacia atrás o la centrada, ¿sí? Donde este x y más 1 menos x y era el paso, ¿sí? En el caso de la centrada, como yo hago el paso entre el anterior más el que sigue, va a ser 2 veces el paso, ¿sí? Y este término que tienen acá sería el error de aproximación o el error de truncamiento que ustedes tienen al realizar esta derivada finita, diferencia finita. Entonces, supónganse, por ejemplo, que a ustedes le dan la función f de x 2x más x al cubo, y les pide estimar la derivada del primer orden en x igual a 1,7 usando un paso de 0,5 con diferencias finitas divididas hacia adelante, hacia atrás y centradas. Y nos pide comparar los resultados. Para que ustedes, esto lo vieron en el teórico, pero por ahí se los pongo acá en los gráficos. Si yo parto de x y quiero ir a x y más 1, esto sería una diferencia finita hacia adelante, ¿sí? Si yo a partir de x y quiero ir hacia atrás, sería una diferencia finita hacia atrás, ¿sí? El x y menos 1. Y la centrada, ¿sí? La centrada es cuando yo desde el anterior quiero ir al que sigue. Es desde un fx y más 1 menos un fx y menos 1 dividido 2 veces el paso. Acá en este caso es 2 veces el paso porque voy 2 lugares, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer es, como ustedes saben calcular derivadas, vamos a calcular la derivada de esta función y la vamos a evaluar en 1,7. Y vamos a ver cuál es el valor verdadero. En este caso lo podemos hacer, lo vamos a calcular simplemente para que vean y comparen los errores. La primera derivada de esta función con respecto a x es 2 más 3x al cuadrado. Y si lo evalúo en 1,7 me da 10,67. Ese es el valor verdadero. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nos dan las diferencias finitas centradas hacia adelante, hacia atrás y centradas comparado ese valor. Si yo hago la primera derivada con diferencias finitas hacia adelante, ¿sí? Con un paso de 0,5, tengo que hacer f evaluado en el paso que sigue menos el que estoy sobre el paso. ¿Bien? Me va a quedar 2 por
1,7 más 0,5, que sería el x y más 1, es donde estoy es 1,7, pero como estoy viendo el x y más 1, le sumo el paso, ¿sí? Por eso es más 0,5. Más 1,7 más 0,5 el cubo. ¿Sí? Ese es todo esto. A eso le voy a restar toda la función valuada en xy, que es 1,7. Es decir, menos 2 por 1,7 menos 1,7 el cubo. Acá es menos porque ese signo menos es a toda la función, ¿no? Sobre el paso. Si ustedes calculan esto así, les va a dar que es 13,47. Y como tengo el valor verdadero y tengo mi aproximación, puedo calcular el error absoluto, haciendo la diferencia entre ambos, ¿no? Siempre el valor absoluto, ¿no? Es el valor verdadero menos el valor aproximado, en este caso me da 2,8. Este es el error absoluto con la diferencia finita hacia adelante con un paso de 0,5. Cuando voy y calculo la de atrás, bueno, vean cálculos, les da que es 8,37. Cuando calculo el error absoluto, hago el valor verdadero menos mi aproximación, me va a dar 2,3. Fíjense que en este caso el error absoluto es muy similar entre la diferencia finita hacia adelante y hacia atrás son similares. Pero veamos ahora qué ocurre cuando yo calculo la entrada. Cuando calculo la entrada, les va a dar que la aproximación es 10,92. Y cuando ustedes calculen el error absoluto, les da el valor verdadero menos ese valor que acabamos de obtener, 0,25. ¿Qué conclusión podemos extraer de estos tres resultados? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes comparan lo que obtuvimos con las diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y la entrada, ¿qué podemos decir? ¿Qué pueden observar? Que lo charlaron en el teórico también. Que la entrada es mejor porque el error absoluto es mucho más bajo, ¿sí? Comparado a las otras dos. ¿Está claro eso? Eso es lo que habían charlado también en el teórico. Estamos demostrando en definitiva lo que el profe del teórico les había comentado en su clase de la semana pasada. Veamos ahora el mismo ejemplo, solamente que en lugar de hacer un paso de 0,5, vamos a utilizar un paso de 0,25. ¿Sí? O sea que los cálculos son iguales, nada más que ahora vamos a hacer un paso de 0,25. ¿Sí? La hacia adelante les va a dar 12,0075 y el error 1,33. Hacia atrás les va a dar 9,45 aproximadamente y el error les da 1,21. Y la central le da 10,73 y el error 0,0625. ¿Qué conclusión pueden extraer ustedes primero de esta, de la H025, comparado al paso anterior? José, eso que vos decís no es válido para las tres. Fíjense, el error absoluto de la hacia adelante y hacia atrás disminuyó más o menos la mitad. O sea, el paso pasó de 0,5 a 0,25, es decir, el paso pasó a ser la mitad, y el error aproximadamente pasó a ser la mitad de lo que era antes. Pero en el caso de la centrada, ¿qué pasó? ¿Cómo comparan cómo es el error de la centrada con un paso de 0,50 y 0,25? ¿Es la mitad? Es un cuarto. ¿Y eso por qué? En el caso de la centrada, el error absoluto pasó, el paso se disminuyó la mitad, pasó de 0,5 a 0,25, pero el error pasó a ser la cuarta parte si ustedes lo comparan, ¿sí? Y eso tiene que ver con que en el caso de la centrada, el error disminuye aproximadamente una cuarta parte, porque el error en el caso de la centrada es de orden 2. Entonces, si el paso disminuye la mitad, en el caso de la centrada, el error va a disminuir un cuarto, ¿sí? Es mucho más significativo el cambio en el caso de la centrada porque es de orden 2. En cambio, la que es hacia adelante y hacia atrás son de orden 1. Entonces, si el paso se disminuye la mitad, el error se disminuye la mitad. ¿Quedó claro eso? Es más, es por ahí un ejercicio más teórico que práctico, pero el profe hace mucho hincapié, por eso es que decidimos colocarlo también en la parte práctica. Bien, si no hay dudas particulares,
tienen la guía cargada, tienen la clase ya cargada, intenten hacer los ejercicios padres de la guía, el 2 no se lo hicimos, les quedan un par por hacer. Hay uno parecido a la función trascendente, nada más que creo que es seno de x dividido x, que tienen en la guía. Intenten hacerlos y cualquier duda utilicen los foros de consulta, ¿sí? Eso habría sido todo.